nueva declaración. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar más específicamente de estructura atómica y molecular y la composición del átomo. También vamos a hablar un poquito de los tipos de enlaces. Entonces, pues como por empezar, vamos a ver un poco de la historia acerca de este tema de la estructura atómica. Bueno, todo se remonta a mucho tiempo atrás, en las épocas de los filósofos, cuando todavía teníamos ese planteamiento de que las cosas estaban hechas de los cuatro elementos. Mm, ¿Sí? Entonces, en esa época, pues surgió uno de los filósofos que decidió cuestionarse esta idea que ya estaba planteada anteriormente, y ese filósofo fue el señor Demócrito. Demócrito planteó como lo más básico de lo que utilizamos hoy en día, que era la idea del átomo como partículas muy pequeñas e indivisibles, pues de hecho de ahí viene esta forma de escribir el átomo. Esto fue alrededor del año 600 o 500 antes de Cristo, y pues este planteamiento, a pesar de que Demócrito no era un mal filósofo para su época, no prosperó debido a que Aristóteles, que era pues, el filósofo más grande, tenía y sostenía constantemente el planteamiento de los cuatro elementos, por lo cual pues se abandonó la idea que nos propuso Demócrito y no se profundizó más en esta composición de la materia, aparte de los cuatro elementos. Y como bien sabemos, pues después de esta época hubo un gran estancamiento en la ciencia, por lo cual no hubo mucho avance en cómo estaban compuestas las cosas, hasta que alrededor de 1808 llega el científico John Dalton y nos pone la idea de que pues deberíamos retomar este planteamiento del átomo que nos había dado Demócrito. Así que él mantiene la definición como partículas pequeñas e indivisibles y además da ciertas propiedades al átomo que pues podemos empezar a describir las cosas más por cómo son. Él dice que todos los átomos de un elemento son idénticos, es decir, tienen las mismas propiedades y difieren de las propiedades de los otros elementos. Además de esto, él dice que los compuestos tienen una proporción definida de mezclas de diferentes elementos, así que siempre van a estar en una cantidad específica. Y algo pues esencial de lo que nos plantea Dalton, a pesar de que les faltaba conocimiento para la época, es que en la reacción química ni se crea ni se destruyen átomos, es decir, no estamos haciendo un cambio en la materia, esto viene pues del principio de conservación de la materia. Luego, pues después del planteamiento inicial de Dalton, tenemos un cambio enorme en todos estos paradigmas acerca de cómo estaban compuestas las cosas. Y ahí es cuando empieza nuestra línea de tiempo de las teorías atómicas. Tenemos la teoría más básica, que era la teoría de Dalton. También se conoce muchas veces como la teoría de la bola de billar, con simplemente un átomo como una esfera, permítanme un segundo, como una esfera sin carga que tiene unas propiedades definidas. Luego, años después, llegó Thomson y propuso un planteamiento diferente en el cual, pues, no es una esfera sin cargas ni nada, sino que se plantea un modelo llamado el modelo del pudín de pasas. En este modelo tenemos una esfera central con carga positiva, sobre la cual se distribuyen aleatoriamente otras esferas de carga negativa. La razón por la cual pues surgió esto es porque poco a poco se iban descubriendo nuevos como elementos y nuevas partes que deberían componer el átomo, que antes lo denominábamos como un elemento pues irrompible, sí que era lo mínimo a lo que se podía llegar, pues con el tiempo que avanzó la ciencia llegamos a esta idea de que había algo más allá del átomo, y eso fue por el descubrimiento del protón. ¿Listo? Eh, Luego, pues cuando llegamos ya al momento en el que descubrimos el electrón, no tenemos únicamente el modelo del pudín de pasas, sino que ya pasamos a un modelo planetario, como es el modelo de Rutherford, en el que la carga positiva se encuentra únicamente en el centro y alrededor de ella giran, es decir, en este caso ya no están depositados en la superficie, sino que giran las cargas negativas, que son los electrones. Pasa más el tiempo, vamos descubriendo más cómo se comporta la materia y ahí llegamos al modelo atómico de Bohr, donde no solo pues tenemos las cargas negativas alrededor, sino que también tenemos los neutrones en el núcleo y ya llegamos a un modelo actual, que es el modelo de los orbitales, propuesto por Schrödinger y Heisenberg. Pues este modelo se ha ido refinando más y más con el tiempo,
Y no quiero profundizar porque es algo pues ligeramente complejo para entender en este momento. Entonces, eh, aquí, como les iba mencionando, a medida que hacíamos este recorrido por la historia, pues teníamos ciertas partículas subatómicas que se fueron descubriendo poco a poco y que nos daban un mejor entendimiento de cómo estaba compuesta la materia. Estas tres partículas básicas que componen el átomo son el neutrón, el protón y el electrón, ¿sí? El neutrón y el protón, como les mencionaba, pues se encuentran únicamente en el núcleo, estos no salen de ahí, y alrededor de ellos en orbitales giran los electrones. Pues la mayoría de la masa viene dada por los neutrones y los protones, ya que vemos que los electrones realmente presentan una cantidad másica muy baja comparada con estas dos partículas que componen el núcleo. Y pues ya haciendo una comparación con la masa en gramos, podemos ver que en general los neutrones, los protones y los electrones son partículas muy pequeñas que solo aportan masa y se nota en el mundo macroscópico, en nuestro mundo que vemos en el día a día, porque tenemos cantidades exorbitantes de estas partículas. ¿Listo? Entonces, pues estas partículas se van a encargar de darnos como las características esenciales de cada uno de los átomos de los elementos que observamos. En este caso, pues les traigo este ejemplo, que es el caso del helio. En el helio podemos ver, el helio 4 tenemos dos protones en el núcleo, dos neutrones y dos electrones girando a su alrededor. Esto nos da unos números aquí, que es una nomenclatura que tenemos especial para determinar pues, las partículas subatómicas que componen a un elemento. Y vamos a dar como una pequeña exploración por cada una de estas partículas subatómicas. Entonces, el protón, todas las partículas son muy importantes, pero el protón es lo que nos da la esencia de con cuál elemento estamos tratando. Es decir, el caso del helio, donde sabemos que tenemos dos protones en el núcleo, solo el helio puede tener dos protones en el núcleo, ¿sí? Si cambiamos los protones, vamos a cambiar en el átomo con el que estamos tratando. Es decir, por ejemplo, si le quitamos un protón al nitrógeno, nos vamos a desplazar hacia atrás en la tabla periódica y se va a convertir en carbono. Mientras que si le agregamos un protón al nitrógeno, vamos a cambiar sus características y va a pasar a ser oxígeno, ¿sí? Entonces, no es posible hacer intercambios de protones a no ser que estemos en reacciones nucleares, que no nos vamos a involucrar en eso. Bueno, esta nomenclatura que les mencionaba anteriormente es una nomenclatura que nos da dos números que son muy importantes. El primero es el número atómico, que corresponde básicamente al número de protones que tiene un elemento. En este caso, como les mencionaba, el helio tiene un número atómico Z igual a 2. Y también tenemos el número másico, que va a ser el número de protones, es decir, el número atómico, sumándole el número de neutrones. Entonces, para un elemento, nunca vamos a ver un cambio en el número atómico, pero sí podemos ver un cambio en el número másico. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, pero es a que los neutrones sí pueden variar. Además de esto, pues también tenemos los electrones, esta partícula fundamental, que esta sí es indivisible hasta donde tenemos conocimiento, nos va a definir la carga que tiene un elemento. ¿Cómo así que la carga? Bueno, el oxígeno, si está en un estado elemental, es decir, si lo tuviéramos en el vacío, perfectamente imperturbado, sería un oxígeno cero, ¿sí? Con sus 8 electrones, porque estos electrones se encargan de balancear la carga de los neutrones que están en el núcleo. Como el oxígeno tiene 8 protones en el núcleo, va a tener 8 electrones en su totalidad. Pero el oxígeno normalmente prefiere no estar en este estado cero, sino que le gusta tomar 2 electrones más del medio. Y esto lo convierte en oxígeno 2 menos, como podemos ver aquí. ¿Qué significa oxígeno 2 menos? Bueno, como sabemos que el electrón tiene carga negativa, un oxígeno 2 menos representaría un elemento que ha tomado 2 electrones de más del su medio que lo rodea. Así que como podemos ver aquí en su capa más externa, aquí tenemos 2, 2, 1 y 1, se le han agregado un electrón por aquí y un electrón por aquí. Entonces hubo un aumento de la carga que presenta este elemento. Pues los cambios en las cargas es algo muy común en los elementos de la tabla periódica y vamos a ver que no solamente se pueden ganar electrones, que en este caso se denominan aniones,
sino que también es posible perder electrones. Y esto va a depender mucho de en qué región de la tabla periódica nos ubicamos. Por ejemplo, si nos vamos más hacia el extremo derecho de la tabla periódica, vamos a encontrar que tenemos aniones, ¿sí? Estos pueden ser, por ejemplo, el oxígeno, como les mencionaba anteriormente, o pueden ser también el flúor, todos los halógenos, todos estos átomos que se encuentran hacia la derecha de la tabla periódica van a tener una tendencia a tomar electrones y tener una carga negativa, lo que los denomina como aniones. Mientras que si nos vamos a la izquierda de la tabla periódica, no tenemos una tendencia a tomar electrones, sino a cederlos, ¿sí? Estos átomos como el litio, el berilio, el boro, les gusta, ¿sí? O sea, por estabilidad para ellos es mejor perder electrones y alcanzar una configuración específica. Como podemos ver en estos gráficos, pues hay algo curioso y es que cuando uno toma o pierde electrones, hay un cambio significativo en el tamaño de, el átomo en sí. Esto lo vamos a ver más adelante en la próxima tutoría de la semana que viene, pero en general vamos a saber que cuando un átomo gana electrones, va a crecer en tamaño y cuando pierde electrones, va a disminuir su tamaño. ¿Listo? Bueno, la tercera partícula subatómica que se puede encontrar en un elemento son los neutrones. Como les había mencionado antes, pues estos se encargan de definir el número másico, ya que tienen prácticamente la misma masa que los protones. O sea, la diferencia es mínima al punto de que no podemos notarlo en el mundo real, ¿sí? Estos neutrones, pues, se van a encargar de diferenciarnos en el mismo elemento otras especies. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo con el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno básico, el que conocemos de toda la vida, el primero en la tabla periódica, tiene un protón y un electrón a su alrededor, ¿sí? Pero el hidrógeno no solo existe de esta forma. Al hidrógeno también se le puede agregar un neutrón y en vez de tener protio, vamos a tener deuterio, ¿sí? Eh, Además de esto, pues si le agregamos otro neutrón, se va a hacer aún más grande y va a tener muchísima más masa, con lo que lo denominamos tritio. Pues a medida que aumentamos y aumentamos y aumentamos esta cantidad de neutrones, se hacen cada vez más raros los elementos en nuestra tabla periódica. Como pueden ver aquí, pues si le aumentamos solo un neutrón al hidrógeno, disminuimos la abundancia como 10.000 veces. Y si le agregamos otro neutrón, disminuimos hasta cantidades ínfimas del hidrógeno en la superficie terrestre. También algo curioso es que a medida que aumentamos más neutrones, como aumentamos la cantidad de masa que tenemos en el núcleo, es muy probable que un elemento se haga radioactivo. ¿Qué quiere decir que sea radioactivo? Pues que de alguna forma u otra el radio va a cambiar. En este caso, pues lo más común sería que perdieran neutrón, ¿sí? Pero bueno, como les mencionaba, pues con esto determinamos el número másico y el número másico pues será diferente para cada uno de estos. Para el proteo sería 1, para el deuterio sería 2 y para el tritio sería 3, que también se denomina como masa atómica. Bueno, eh, hay un ejercicio muy común que se puede hacer con estas partículas subatómicas, que es que a partir de cierta cantidad de información, como por ejemplo en esta primera fila vemos que tenemos el número másico, denominado como A, el número de neutrones y el número de electrones, con eso podemos obtener toda la información acerca de nuestro elemento. Por ejemplo, vamos con la primera fila. Tenemos número másico, neutrones y electrones. Con el número másico y los neutrones, sabemos que como número másico es protones más neutrones, si les restamos los neutrones vamos a tener el número de protones, que es el número atómico, Z. Y con eso pues vamos a hacer la resta aquí, 121 menos 70, tenemos 51. Y una vez conocemos este número atómico, pues nos podemos ir a la tabla periódica y ver qué elemento es, ¿sí? Como sabemos, pues una cantidad de protones va a definir siempre qué elemento es en la tabla periódica. Y en este caso, como podemos ver aquí, pues el antimonio nos apareció con una carga 3 más. ¿Por qué tendría esta carga 3 más? Bueno, porque tiene 3 electrones menos que protones, ¿sí? En este caso, pues tendríamos 48 electrones y el antimonio de por sí tiene 51 protones, así que va a tener una carga positiva 3 más. El mismo ejemplo lo podemos seguir aquí, en otro caso, pues a partiendo del número de neutrones y el número de protones, llegamos al número másico haciendo una suma y
teniendo el número de protones, determinamos qué especie es. En este caso, el elemento con 30 protones será el zinc, cuyo símbolo es Zn, y como tenemos la misma cantidad de protones que de electrones, sabemos que va a tener una carga cero, que es pues la carga básica que tienen todos los elementos. También podemos hacer el ejercicio inverso, es decir, en vez de partir de los números de partículas subatómicas, podemos partir directamente de un elemento en la tabla periódica y descomponerlo en partículas subatómicas. En este caso, pues, les di el número de neutrones para definir un isótopo específico del sodio. Entonces, como sabemos que el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, nos vamos por allá y miramos y sabemos que tiene 11 protones en su núcleo. Entonces, partiendo de 11 protones con 12 neutrones, llegamos a un número másico de 23 y como nos están planteando en el ejercicio que tiene una carga positiva, tenemos que eliminar un electrón del sistema. ¿Listo? Si no queda claro o algo, me pueden hablar por el chat, porque somos muchos y abrir el micrófono sería problemático. Entonces, no sé si me confirman. Listo. Bueno, entonces, ya saliendo de este tema de nuestras partículas subatómicas que le dan como la identidad a los elementos, perdón, listo, podemos pasar a entender, bueno, ¿y cómo se forman los compuestos? Es decir, si tenemos un elemento y se acerca a otro, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Aquí es donde pasamos de hablar de estructura atómica y pasamos a hablar de estructura molecular. Y pues en esto intervienen los tipos de enlace. Entonces, por convención general, tendríamos tres tipos de enlace. Está el enlace iónico, que corresponde a los sólidos iónicos, es decir, compuestos como la sal común, ya vamos a ver más a profundidad qué significa esto. Tenemos los enlaces covalentes, que se pueden dividir en parte en dos, que son las sustancias moleculares y los sólidos de enlace covalente. Y por último, tenemos un tipo de enlace especial, podríamos decirlo así, que es el enlace metálico y corresponde pues a los sólidos metálicos. Ya vamos a ver cada uno en profundidad. Entonces, empezando por el enlace iónico, usualmente se define como un enlace entre metales y no metales. Y pues, como bien lo dice el nombre, es una interacción de iones. ¿Pero qué quiere decir una interacción de iones? Bueno, como les mencioné anteriormente, cuando estábamos hablando de los electrones, un elemento puede ganar o perder electrones según que lo haga más estable. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a lo más común, que es la sal de mesa, ¿sí? La sal de mesa tiene dos elementos que lo componen, que es el sodio y el cloro. El sodio tiene un electrón en su capa más externa y el cloro tiene 7 electrones en su capa más externa. Ahora vamos a ver, pero a los átomos, todos los átomos tienen cierta tendencia a parecerse a los gases nobles. ¿Qué significa que se parezcan a los gases nobles? Bueno, les gusta tener sus capas más externas de electrones llenas, pero ya vamos a profundizar en esto. Entonces, cuando el sodio, en estado metálico normal, va y se acerca a un átomo de cloro que esté libre por ahí en el ambiente, este va a tener la tendencia de cederle un electrón al cloro, ¿sí? Y el cloro va a tomar este electrón y lo va a llenar en su capa más externa, lo que nos da un catión de sodio y un anión de cloro. Y estos dos, por esa interacción entre un polo positivo y un polo negativo, van a formar un enlace iónico, ¿sí? Estos enlaces iónicos, pues a pesar de que aquí lo vemos con un ejemplo de un átomo con un átomo, usualmente no solo es enlaces de un átomo con otro, sino que forman estructuras cristalinas. Por ejemplo, aquí en este caso vemos la estructura cristalina del nitrato, el nitrato de sodio, ¿sí? Esta estructura cristalina pues es algo específico de cada uno de los compuestos y pues podemos ver aquí que tiene un arreglo muy específico de cómo están cada uno de los elementos y vemos que ahí, por ejemplo, en este caso, la pequeñita representaría una carga positiva, mientras que este compuesto con 4 elementos representa una carga negativa. Y ahí están organizados de forma que puedan contrarrestar sus cargas, ¿sí? Eh, los enlaces iónicos no se dan únicamente entre elementos.
sino que también podemos tener cationes y aniones multielementales, es decir, que sean moléculas. En este caso, pues les traigo el ejemplo del nitrato de amonio, que pues vemos que el catión no es un elemento sencillo. Eh, no, espérame, ya te respondo, Camilo. Eh, tenemos un compuesto entre nitrógeno e hidrógeno, aquí, que tiene una carga positiva, y como anión tenemos un compuesto entre nitrógeno y oxígeno con carga negativa. Ahora sí, la pregunta de Camilo de por qué es nitrato de sodio si sería cloruro sódico. Bueno, aquí te puse un ejemplo diferente a lo que habíamos planteado anteriormente del cloruro de sodio. Y en este caso, como puedes ver aquí, tenemos una especie que tiene 4 átomos, ¿sí? O sea, esto de aquí nos representaría el anión y no corresponde con la estructura del cloro. Si fuera, por ejemplo, el cloruro de sodio que les había planteado aquí anteriormente, entonces tendríamos simplemente una esfera de un color con esferas de otro color, ¿sí? En este caso, pues el cloro está tomando, pues el nitrato está tomando el lugar del cloro. Sí, o sea, esto sería un compuesto diferente con una composición diferente. No sé si me hago entender, Camilo. Vale, bueno, continuemos entonces. Listo. Aparte del enlace iónico, pues tenemos otro caso que les mencionaba que es como un caso especial, que es el enlace metálico. Este enlace es un enlace, es un enlace metal-metal que solo se da cuando tenemos una estructura completa de metales. Les menciono de una vez, si algo, pues si menciono algo y quieren que repita, lo mejor que pueden hacer es retomar la clase cuando esté subida la grabación. La grabación no debería demorar mucho en subirse, alrededor de 2, 3 días tal vez. Y como les dije al principio de la clase, pues se sube al canal de las Olimpiadas de Química en YouTube. ¿Listo? Y así pues pueden ver las cosas con más calma. Si algo no queda muy claro, entonces pueden retomarlo ahí. Bueno, el enlace metálico solo se da cuando tenemos metales conectados entre sí. En este caso, pues les traigo un ejemplo que es el del cobre, ¿sí? El cobre, cuando nosotros tenemos cobre metálico y lo vemos ahí con su color, pues cobrizo, tipo marroncito brillante, este está en un arreglo periódico de muchos elementos, de muchos átomos de cobre, ¿sí? Como podemos ver aquí, un átomo de cobre al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro. Pero ¿qué caracteriza, qué hace diferente este enlace de los otros? Bueno, la cosa es que, eh, si esto pasara, aquí, este enlace metálico solo se presenta en los elementos que clasificamos nosotros como metales, bien sea metales alcalino-térreos, alcalinos, metales de transición, etcétera, ¿sí? Y pues tiene ciertas características específicas. Lo primero es que los núcleos atómicos están organizados y tenemos un mar de electrones de valencia. ¿Qué quiere decir un mar de electrones? Bueno, esto significa que los electrones no le pertenecen únicamente a este cobre de aquí arriba o a este cobre de aquí o a este cobre de aquí, sino que los electrones están distribuidos a través de toda la estructura metálica, ¿sí? Pues esta idea del mar de electrones que con el tiempo se fue profundizando y hoy en día tenemos la teoría de bandas de valencia y de conducción, nos permite explicar muchas propiedades de los metales, como la resistividad, la conductividad eléctrica, la dureza, el punto de fusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pues es como la teoría más aceptada que tenemos hoy en día y como les mencioné, ocurre únicamente en los metales, pues lo que denominamos como metales hoy en día. Bueno, ya por último, como por descripción general, tenemos el enlace covalente. Este enlace, por convención, decimos que es un enlace que se da entre no metales y no metales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tomamos, por ejemplo, el carbono, que es un elemento no metálico, y lo asociamos con oxígeno, podemos producir monóxido de carbono, ¿sí? Esto va a ser una especie con un enlace covalente entre dos elementos diferentes, que ambos son no metales. Bueno, el enlace covalente tiene la posibilidad de formar muchísimos compuestos diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos un compuesto de elementos distintos, pero también podemos formar sustancias moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando uno habla de gases,
usualmente no está hablando de un átomo solito, sino que habla de la sustancia molecular, es decir, ese átomo asociado con otro de su misma especie, como es el caso del nitrógeno, que cuando es nitrógeno gaseoso es N2, y el oxígeno, que también cuando hablamos de oxígeno gaseoso es O2, ¿sí? O sea, se asocian consigo mismos. Y pues el otro tipo de enlace covalente que les mencioné anteriormente es los sólidos covalentes, que en este caso, pues no estamos hablando únicamente de moléculas así pequeñitas, pues separadas entre sí, sino que es un sólido, como era el ejemplo del enlace iónico o del enlace metálico, pero en este sólido solo se presentan enlaces covalentes. ¿Cuáles ejemplos tenemos así más comunes? El diamante, que como algunos ya habrán escuchado tal vez, el diamante es simplemente un alótropo del carbono, es decir, todos estos átomos que componen el diamante son átomos de carbono, que están enlazados entre sí con una estructura definida y forman el diamante. También otro caso, pues así como muy de la vida común, es la arena, que son arreglos periódicos de silicio y oxígeno que están enlazados entre sí. ¿Listo? Y pues esto forma un enlace covalente. Algo interesante con los enlaces covalentes es que podemos definir pues cómo se comparten estos electrones, ¿sí? Porque si se dan cuenta aquí no estamos hablando de transferencias de electrones, estamos hablando de una unión entre dos átomos que comparten electrones, ¿sí? Y hace ya bastante tiempo llegó un científico llamado Lewis que nos planteó las estructuras de Lewis, que nos ayudan a definir cómo están enlazados estos compuestos, ¿sí? Esto no solo pues, nos sirve para describir muchas cosas, por ejemplo, describir el oxígeno o el nitrato, o sea, iones complejos, etc. Vamos a ver entonces, pues, cómo construir esta estructura de Lewis y cómo está asociada con la tendencia al octeto. Entonces, la tendencia al octeto es lo que les mencionaba anteriormente, que es que todo átomo busca alcanzar una configuración de capa completa. Y en este caso, pues lo denominamos como el octeto porque simplemente sería que tengan 8 electrones en su capa más externa. Ya, pues más adelante, cuando hablemos de configuración electrónica, vamos a ver un poquito más de qué es esto de la capa completa, ¿sí? Entonces, como ejemplo, vamos a tomar el flúor y vamos a ver cómo construir su estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, el flúor gaseoso F2, vamos a empezar inicialmente por construir la estructura de la molécula. Así ponemos los átomos y cuando tenemos una estructura compleja, pues los átomos más electronegativos van a tender a estar en el centro y el resto los rodea, ¿sí? En este caso, pues para el F2 simplemente ponemos dos flúors uno al lado del otro, ¿sí? Luego, estos, pues lo que vamos a hacer es ponerles los electrones de valencia que debería tener cada uno de los átomos, ¿sí? En este caso, como sabemos que el flúor está en el grupo 17 o el grupo 7A, como lo quieran llamar, el flúor va a tener 7 electrones de valencia, ¿sí? Así que como podemos ver aquí, pues ponemos punticos agrupados máximo de a 2, ¿sí? A cada uno de los lados del flúor, y ahí llegamos hasta 7 electrones de valencia, ¿sí? Luego, pues en el caso de los iones poliatómicos, que vamos a ver más adelante en uno de los ejercicios, pues les agregamos las cargas que tengan. Por ejemplo, en el nitrato que hemos visto anteriormente, el nitrato tiene una carga negativa, así que tendríamos que agregar un electrón por aquí en algún lado. Bueno, eh, para seguir entonces, lo que hacemos es empezar a formar enlaces con los electrones de valencia y la idea de esto es formar enlaces para cumplir la tendencia del octeto, ¿sí? Entonces, en el caso del flúor, pues vemos que tenemos 7 electrones, ¿sí? Y si queremos llegar a la tendencia del octeto, pues a cada uno de ellos les va a faltar un electrón. Así que, ¿qué hacen ellos? Pues se comparten dos electrones de forma que ambos llegan a completar su tendencia del octeto. ¿Listo? Entonces vamos a ver que aquí tenemos dos electrones, dos electrones, dos electrones, tenemos 6 electrones que no están asociados y tenemos dos electrones que pues aquí no se ve muy claramente, pero es una línea que representa un enlace covalente, ¿sí? Y estas líneas, pues cada línea va a representar dos electrones compartidos, ¿sí? Ya por último, pues algo muy específico para estas estructuras de Lewis, porque se estaban presentando problemas de que un compuesto podía tener múltiples estructuras de Lewis, vamos a minimizar la carga formal. ¿Pero qué es este concepto de la carga formal? Bueno,
La carga formal se define como la diferencia de la carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y los electrones asignados de un átomo en su estructura de Lewis. ¿Cómo así? Pues básicamente va a ser qué carga tiene un elemento, ¿sí? O sea, qué diferencia hay entre este nitrógeno aquí y cuando tenemos un nitrógeno apartado de todo lo demás en el universo, ¿sí? Entonces, por fórmula, tenemos que la carga formal va a ser los electrones de valencia estándar de un elemento, que eso es algo que ya está definido por la tabla periódica, menos los electrones de no enlace, es decir, los electrones que tenemos aquí alrededor de él, que no están formando enlaces, menos los electrones de enlace dividido en dos. Es decir, pues cada uno de estos enlaces me representa dos electrones de enlace y eso lo dividimos en dos. Así que pues pasamos a hacer este ejemplo. Aquí tenemos inicialmente el oxígeno formando enlaces simples, que sabemos que el oxígeno siempre tendrá 6 electrones de valencia, ¿sí? A ese le restamos 6 electrones de un enlace, como podemos ver aquí, los dos oxígenos que están formando un enlace simple tienen 6 electrones que no forman enlaces. Y a eso le restamos 2 electrones de enlace dividido en 2. ¿Qué significa esto? Bueno, el oxígeno simple va a tener una carga formal de 6 menos 1, o sea que va a tener una carga negativa de menos 1, ¿sí? Luego tenemos el otro caso del oxígeno, por ejemplo, para este ion nitrato, que es el oxígeno con doble enlace, el cual va a tener nuevamente 6 electrones de valencia, esto es algo que ya está definido, menos 4 electrones de no enlace, como podemos ver aquí, tiene 4 electrones a su alrededor que no están formando enlaces, menos 4 electrones de enlace, es decir, tiene 2 enlaces, por lo cual tiene 4 electrones de enlace, ¿sí? Y eso lo dividimos en 2. Ahí podemos ver que tenemos entonces 6 menos 4 menos 2. Este oxígeno de aquí no tendrá ninguna carga, así que cuando pues asignemos las cargas respectivas a cada uno de ellos, él no va a tener nada, va a estar en estado neutro. Y por ¿Cómo, último, cómo así, profe? ¿Cómo así? ¿Cómo así? eh, o sea, Buenas tardes primero. sí, a la próxima porfa por el chat, porque pues Ah, somos vale. bastantes, dale, no hay problema. Entonces, si yo Es que fuera apenas aquí, llegué. en vez de ir y simplemente agrupar la carga de toda la molécula, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí sabemos que toda la molécula del nitrato va a tener una carga negativa, pero yo podría ir átomo por átomo, ¿sí? Poniendo una carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo vengo aquí al oxígeno, por lo que dijimos, pues estos oxígenos de enlace simple, podría ponerle una carga negativa. Y a este oxígeno, lo mismo, una carga negativa. Vamos a hacer eso. Eso es aquí, aquí. Entonces, este oxígeno podría tener una carga negativa por aquí y este oxígeno una carga negativa por aquí, ¿sí? Esa sería su carga formal. Mientras que este, el oxígeno con el enlace doble, por la fórmula que estamos siguiendo, no tendría una carga. Pues es de carga cero, ¿sí? Borro esto mejor para no confundir. Y ya por último, pues como sabemos que la carga total de esta molécula tiene que ser menos uno, sabemos que el nitrógeno tiene que tener o tiene carga más uno o algo nos quedó mal en el proceso de determinar la carga formal, ¿sí? Entonces vamos nuevamente a hacer la determinación. Sabemos que el nitrógeno por estar en el grupo 5A o grupo 15, como lo quieran denominar, tiene 5 electrones de valencia. En este caso no va a tener electrones de no enlace porque como podemos ver en su estructura de Lewis, no tiene punticos alrededor, ¿sí? O sea que no tiene electrones que le sobren, que le pertenezcan únicamente a él. Y va a tener, contamos los enlaces, tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, o sea que tiene 8 electrones que están en enlaces, dividido en 2, eso nos va a dar 4. Así que la carga formal va a ser 5 menos 0 menos 4. Eso quiere decir que nuestro nitrógeno va a tener una carga formal de más 1. O sea, aquí una carga positiva. Y como les he mencionado, pues si sumamos todas estas cargas totales, pues estas cargas formales, perdón, vamos a obtener la carga total de nuestra molécula. Así que menos 2 más 1 nos va a dar menos 1 y eso pues es la carga de nuestro anión. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, pues con todo lo que les he explicado, vamos a pasar a resolver unos ejercicios, ¿sí? Que pues
Si quieren, les doy el tiempo para que alguno de ustedes lo resuelva y después vamos a fondo. Entonces, tenemos el primer ejercicio, que es, describa la composición en partículas subatómicas que tiene un átomo de bromo de este caso, que es el bromo con Z igual a 35, A igual a 79 y carga -1. Se los voy a poner aquí en grande para que piensen. Bueno, vamos a dar 2 minutos. Yo creo que 2 minutos está bien y si nadie lo resuelve, entonces les explico. La D. Bueno, ya tenemos la primera respuesta. Entonces vamos a empezar con el desarrollo. Mariana, como mencionas, la respuesta es la D. Estás en lo correcto. Y pues, ¿cómo se llega a esta respuesta? Bueno, vamos a ir en el orden que están planteadas las respuestas de la pregunta, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dicen es el número de protones, ¿sí? ¿Y cómo sabemos el número de protones? Bueno, tenemos dos números que nos dan información, bien sea el número másico A o el número atómico. El número atómico es la forma más directa de llegar a ello y entonces Z va a ser el número de protones, así que desde aquí ya tenemos este primer valor. Con eso podemos descartar tanto la respuesta A como la B. ¿Listo? Luego, el número de la parte de arriba, entonces, como sabemos, es el número másico que nos define el número de protones más el número de neutrones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar el número de neutrones? A esto le restamos 35, pero pues en este caso no sería necesario si determinamos ya correctamente el número de protones, porque si nos damos cuenta, ambos tienen la misma cantidad de neutrones. Ahora pasamos entonces al número de electrones. Como ya sabemos, entonces en el estado basal, el bromo va a tener la misma cantidad de electrones que de protones, es decir, 35. Pero aquí tenemos una carga negativa. ¿Qué significa esto? Le agregamos un electrón. Así que por consecuencia, pues vamos a tener un electrón más de lo que tenemos protones. Y con eso llegamos a que la respuesta es la D. ¿Sí? Bueno. No sé si ahí quedó todo claro de cómo llegamos a la respuesta. Sí, Miguel. Se le suma un electrón si es negativo, correcto. Porque los electrones son de carga negativa, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, pues, o sea, tener una carga negativa, significa que tenemos más electrones. Tener una carga positiva significa que tenemos menos electrones, ¿sí? Entonces, pues así, sumamos electrones si aquí hay carga negativa, restamos electrones si aquí hay carga positiva. Listo. Bueno, listo. Entonces, pasemos a un segundo ejercicio que les traigo un caso especial de las estructuras de Lewis. Aquí pues sí quiero construirlas al pie con ustedes porque pues es un caso algo extraño. Entonces, ¿cuál de las siguientes estructuras de Lewis es la correcta para el anión SO4 2-? ¿Y cuál sería la carga formal para cada átomo? Entonces, primero, lo primero que hacemos es construir la estructura básica. Entonces, seguimos los mismos pasos. Empezamos poniendo los átomos que nos componen nuestro compuesto. En este caso tenemos SO4. Entonces ponemos el azufre en el centro y los 4 oxígenos a su alrededor. ¿Sí? Luego, entonces empezamos a asignar electrones de valencia. Sabemos que tanto el oxígeno como el azufre tienen la misma cantidad de electrones de valencia porque están en el mismo grupo. ¿Sí? Entonces, por aquí, permítanme, es que no tengo tableta gráfica. Entonces, tenemos así, esto aquí.
Vamos. Pluma. Hay una forma de hacer esto más grande, me parece. Bueno. Así. Entonces tenemos 6 puntos en cada uno de los oxígenos, ¿sí? Que nos van a representar nuestros 6 electrones de valencia. Listo. Así. Esto no va. Otra vez. 6 electrones de valencia por aquí. 6 electrones de valencia por aquí. Y para el azufre nuevamente, entonces tenemos también 6 electrones de valencia, ¿sí? Entonces esto por aquí y esto por aquí. Debería tal vez hacerlos con otro color para que se diferencie. Aquí y aquí, listo. Entonces, una vez tenemos esto, pues lo primero que vamos a hacer es agregarle las cargas. ¿Cómo le agregamos las cargas? Bueno, pues sabemos que es con carga 2 menos, así que va a tener 2 electrones de más, ¿sí? Y estos 2 electrones, pues simplemente como por poder distribuirlos aquí correctamente, vamos a empezar por la capa más externa. Entonces, en este caso, la capa más externa van a ser los oxígenos. Vamos a darle un electrón a este oxígeno de acá y vamos a darle un electrón a este oxígeno de acá, ¿sí? Esto, tengan en cuenta que estamos construyendo la estructura de Lewis, así que pues durante el proceso puede ser que ustedes le pongan un electrón a un átomo y al final resulte que no sea así y se van a dar cuenta pues cuando comparen con otras posibles estructuras. Así que lo más normal es que tengan que comparar diferentes estructuras de Lewis. Ok. Entonces, bueno, tenemos 6 electrones aquí para estos 2 oxígenos, 7 electrones para estos 2 oxígenos, porque sabemos que todo esto debe tener carga 2 menos. 2 menos, ¿sí? Y ahora empezamos a formar enlaces. Entonces, primero formamos un enlace sencillo. Vamos a formar un enlace sencillo entre todos los oxígenos y el azufre, ¿sí? Como pueden ver, pues dejamos un electrón de cada uno de los oxígenos apuntando hacia el azufre precisamente para esto. Y ahora revisamos. Entonces vemos, listo, los oxígenos a los que les dimos un electrón extra, ahora ya completan la tendencia del octeto. ¿Por qué? Pues aquí estamos en una estructura similar a esta. Entonces tenemos 6 electrones que no están formando enlaces, más 2 electrones que forman un enlace. Ahí sí no sé qué hacer, David, perdón. Entonces, estos 2 oxígenos de aquí, que vamos a ver en esta región donde les agregamos los electrones, ya están con su configuración del octeto completa. Pero estos otros 2 oxígenos todavía tienen 7 electrones únicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que formar más enlaces. A pesar de que el azufre ya alcanzó su configuración del octeto, tenemos 2 elementos que no la han alcanzado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues formamos un segundo enlace por aquí, por este lado, entre estos oxígenos y el azufre. Y ya vamos a ver que esto de hecho pues nos mantiene la carga formal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya, vamos a borrar entonces este electrón y este electrón de aquí. Nuestros 2 oxígenos de aquí van a tener enlaces dobles, ¿sí? Mientras que estos 2 oxígenos a los que se les asignó una carga negativa, la podemos poner por aquí para recordar que estos 2 oxígenos tienen carga negativa, ya tienen pues un enlace sencillo y todos los oxígenos completaron la tendencia del octeto. Vemos, y aquí el porqué de que, sí, la respuesta correcta sería la respuesta A. Esta es la respuesta a la que estamos buscando llegar. Aquí vemos el por qué se llama una tendencia, ¿sí? Si analizamos la cantidad de electrones que tiene el azufre, que pues contamos 2 por cada enlace, 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones, el azufre está sobrepasando la tendencia del octeto, ¿sí? O sea, está yendo más allá de lo que debería. Pero, pues esto lo podemos comprobar y la razón por la que aún así es estable y no va a tener aquí una carga súper alta, lo podemos verificar por la carga formal, ¿sí? Que es algo que aún no hemos analizado, porque si sabemos que tenemos que llegar hasta una carga total de 2 menos, pues de alguna forma hay que llegar a esa carga. Entonces,
vamos y miramos la carga formal de cada uno de los elementos para determinar si esta sí es la estructura correcta o no. Entonces, tenemos que para el oxígeno con enlace simple, de nuevo, 6 electrones de valencia, esto es algo específico del oxígeno, menos 6 electrones de no enlace, estos 6 electrones que están rodeándolo aquí, menos 2 electrones de enlace dividido en 2, es decir, nos queda este oxígeno con carga negativa, este oxígeno con carga negativa, ¿sí? Luego, los oxígenos con enlace doble, aquí hay un error, esto es un 4, perdónenme, ahí, esto es un 4. Entonces tenemos 4 electrones de no enlace, como podemos contar aquí, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y tenemos 4 electrones de enlace dividido en 2, así que la carga formal va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto es menos 1 y esto es 0. Así que estos oxígenos no presentan carga, y para que nuestra estructura de Lewis sea la correcta y verifiquemos que pues si estamos llegando a la carga total que queremos llegar, el azufre no debería tener ninguna carga formal. Así que nos vamos y verificamos entonces. El azufre tiene 6 electrones de valencia, de nuevo porque pertenece al mismo grupo que el oxígeno, y no va a tener electrones de no enlace porque, como podemos ver aquí, pues no tenemos electrones alrededor de él que no estén formando enlaces, ¿sí? Y por último, pues los electrones de enlace, como ya contamos anteriormente, tiene 12 electrones aquí formando enlaces, dividido en 2 va a ser 6, así que su carga formal es 0, ¿sí? Y con esto llegamos a que pues, la estructura es la estructura de Lewis correcta. ¿Cómo podríamos saber que esta estructura pues, sea la correcta o no? Bueno, ahí viene el paso de minimizar la carga formal, ¿sí? Si ustedes revisaran cada una de estas estructuras una por una, llegarían entonces a que, por ejemplo, esta estructura tiene carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa, y este azufre va a tener una carga 2 más, ¿sí? Pues a pesar de que todo suma y llega hasta una carga total de 2 menos, tenemos muchas cargas formales. Ese ejercicio también lo podrían hacer así, revisando las cargas formales y ver cuál minimiza la carga. Entonces, aquí tenemos 5 elementos con carga formal. Y eso, pues, en parte podríamos decir que desestabiliza nuestra estructura. Si nos vamos por este lado, entonces vamos a tener de nuevo carga negativa, carga negativa, carga negativa y aquí una carga positiva. Así que tenemos 4 elementos con carga formal. Y si nos vamos por este lado, pues vamos a ver únicamente que este tiene una carga más 2, pero pues eso no nos corresponde con la carga que tiene que tener nuestra estructura, ¿sí? Entonces, analizando cargas formales, también podemos llegar a la idea de cuál es la estructura de Lewis correcta, que como hemos mencionado anteriormente, corresponde a la A con 2 enlaces dobles y un enlace sencillo, que a pesar de que se rompa nuestra tendencia al octeto, eh, a pesar de que se rompa nuestra tendencia al octeto, igualmente tenemos una estructura de Lewis válida. ¿Listo? Entonces, pues esto era lo que les traía por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda de lo que discutimos, si quieren, pues si algo no quedó claro en los ejercicios, me pueden comentar. Recuerden que van a haber muchas más asesorías, o sea, aparte de la del profesor Alexander Santamaría esta mañana y la que estoy dando en este momento, hay varias que se van a dar a través del próximo mes. ¿Listo? Eh, Camilo, no es solo que se rompa con el elemento del centro, sino que pues se puede alterar, digámoslo así, a través de toda la estructura, ¿sí? O sea, recuerda que no es la ley del octeto, sino la tendencia del octeto, ¿sí? O sea, a pesar de que todo tiende a completar el octeto, no necesariamente tiene que completarlo, ¿sí? Y listo. Alejandro, sí, se puede acceder a la grabación, solo no en este momento, pero en unos pocos días seguramente la grabación estará subida al canal de las Olimpiadas de Química, ¿sí? Tú solo buscas Olimpiadas de Química UDA en YouTube y ahí lo puedes encontrar. ¿Listo? Ah, Camilo, tenías una duda, pero si tiene el oxígeno 6 electrones, ¿por qué terminó con 8 si solo se veían 7?
mm, a ver, si tiene el oxígeno 6 electrones, ¿por qué terminó con 8 si solo se veían 7? Me imagino que te refieres a cuando estamos construyendo esto aquí, ¿sí? ¿Por qué decimos que en el ejemplo de gráfica? Hmm, No entiendo muy bien a qué te refieres con el ejemplo de gráfica, Miguel. Si quieres, puedes, sí, puedes hablar, tranquilo. Pues ya terminamos, entonces ya puedes hablar. Ya. Profe, lo que no entiendo es que, o sea, ahí usted dice que claro, ¿no? Que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Sí, Pero entonces ese -2 le suma 2. suma 2 electrones a la estructura total, sí. Pero entonces se le puede sumar a cualquier oxígeno. Sí, a cualquier oxígeno. O sea, si te das cuenta, el ejercicio lo podemos hacer sumándole el electrón, por ejemplo, a este oxígeno y a este, que va a dar lo mismo. Solo que, pues, en vez de quedar este con enlace doble y este con enlace doble y así, van a cambiar el Es- orden de los enlaces, pero al fin y al cabo es la misma estructura. ¿Sí? sí, pero entonces, ¿usted por qué decía que el fósforo tiene 12 electrones Fósforo de no valencia? azufre. Ay, perdón. Azufre eso. Sí. ¿Por qué Pues, tiene 2 electrones? Si ahí tienes, o sea, 6 enlaces nomás. ah, por eso, o sea, recuerda que cada enlace representa 2 electrones que hacen parte del elemento, Ah, pues bajo la visión tradicional que tenemos. Ya, pues llega uno y después dice, no, es que este enlace no es un compartir de electrones entre estos dos, sino que es que uno está donando electrones y así. Pero pues, o sea, bajo la visión estándar que tenemos, este enlace de aquí me va a representar 2 electrones, tanto para el oxígeno como para el azufre, ¿sí? ya. Están Entonces, compartiendo esos por eso es que se logra la regla del octeto, entonces, ¿no? Sí, porque están compartiendo los electrones para llegar a cumplir la regla del octeto. Pues la Y entonces tendencia ahí, al octeto. Recuerda que entonces no ahí se estamos hablando de los... regla, sino tendencia. Listo. La tendencia. Entonces ahí se hace que los electrones, los que se conectan y los que no se conectan, y después el número de electrones se divide entre 2, siempre. Sí, pues por carga formal, sí, esa es la fórmula. Ya nos devolvemos por aquí. Aquí, que tenemos que los electrones de valencia, que eso es algo definido, menos los electrones de no enlace, es decir, los punticos que me quedan por ahí volando, Ajá. ¿sí? Menos los electrones involucrados en el enlace dividido en dos. Eso pues también lo puedes contar en vez de electrones de enlace como número de enlaces, ¿sí? Listo. ¿Y vieron algo además de eso, profe? Es que llegué tarde. Sí, pues vas a poder ver el video, pero Sí, cómo sí. construir una estructura de Lewis, tipos de enlaces y también vimos un poco de las partículas subatómicas, ¿sí? Pero pues todo va a Bueno. estar en el video. Sí, yo veo el video. Listo. Bueno, Esas serían mis dudas. Gracias, profe. listo. No, que tengan buen día. Nos vemos la otra semana.